Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Humanidades. Estudiantes de la licenciatura en Educación Física Alexander de la Espada y Eileen de la Espada. Le presentan el proyecto final de examen de la asignatura Geografía de Panamá, dictada por el magíster José Ángel Martínez Flores. ¿Qué es la geografía? La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio, pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una visión integral desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo, hasta la ordenación del territorio, en donde a la hora de tomar decisiones y emitir recomendaciones se requiere integrar estudios analíticos. Objetivo del estudio de la geografía. El objeto de estudio de la geografía es entender el medio ambiente y la relación de los seres humanos con su medio físico. Los rasgos geográficos que se analizan dentro de este estudio incluyen el clima, el agua, los suelos, las formas de relieve y las formaciones vegetales, combinado con el estudio de elementos como la diversidad cultural, entidades de población, redes de comunicación y las alteraciones producidas por el hombre dentro de su medio físico. Para desarrollar su objeto, la geografía emplea otras ciencias y disciplinas, por lo que se afirma que la geografía no es una ciencia aislada. Al contrario, se vincula con ciencias como la geología, historia, astronomía, estudios de la naturaleza, economía política, entre otras. Método científico. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre a base de la geografía. Los pasos para llevarlo a cabo son: planteamiento del problema, formación de hipótesis, observación, descripción y medición, clasificación, comprobación de hipótesis y formulación de leyes o teoría. Ciencias auxiliares de la geografía. Geología. Es la ciencia que estudia la historia de la Tierra, así como la naturaleza, formación, evolución y exposición actual de la materia que la constituye. Astronomía. Ciencia que estudia el universo a través del análisis de la evolución, movimiento, estructura, origen y posición de los cuerpos y objetos celestes que constituyen un cosmos. Historia. Es la ciencia social que estudia los sucesos del pasado vinculados a la historia de la humanidad. Sociología, física, ecología, entre otros. Fundadores de la geografía y sus aportes. La geografía antigua. Estrabón alega que el centro del universo fue la Tierra. Califica a la Tierra como una isla rodeada por los océanos. Dice que el norte de la Tierra es fría y el sur es muy caliente. Por esta razón no hay una localización en estos lugares. Geografía media. Durante la Edad Media, el conocimiento geográfico, al menos en las sociedades europeas, se vio prácticamente interrumpido con la decadencia y desaparición del Imperio Romano. Un geógrafo de la Edad Media fue Khaldun. Trató de probar que las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza influyen en la sociedad humana como un factor constante y poderoso. Geografía moderna. Alexander Baron de Humboldt desarrolló una intensa actividad con amplios intereses y grandes conocimientos. Estudió las corrientes del océano en la costa occidental de Sudamérica. Ventajas y desventajas de la posición geográfica de Panamá. Ventajas. Panamá alberga a 60 diferentes tipos de bancos nacionales. Panamá regionalmente es uno de los países más económicos en cuanto al comercio. Favoreció a la construcción de un canal en nuestro istmo que une al Mar Caribe con el Océano Pacífico. Desventajas. Nuestras tradiciones y costumbres han variado principalmente en las ciudades terminales. El idioma español ha sufrido cambios por la influencia de otras lenguas.
vulnerable en casos de guerra. Dominios marinos de Panamá. Los dominios marítimos de Panamá son complejos y relativamente extensos. Constan de los siguientes espacios: las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental, el lecho del mar territorial y el subsuelo del lecho marino. Puntos extremos con sus localizaciones. La posición global del Istmo Panameño, base geográfica de la República de Panamá, se define por hallarse en las bajas latitudes entre 7 a 10 grados del hemisferio norte. Se encuentra en el hemisferio occidental entre los 77 y los 83 grados de longitud al oeste de Greenwich. Está ubicado en la periferia occidental del hemisferio continental, entendiendo por tal aquella aglomeración de masas terrestres. El extremo oriental del país tiene el hito número 10 o Alto Limón en el límite de la República de Panamá con la República de Colombia. En el extremo occidental está el hito auxiliar número 60, situado en el límite de Panamá con la República de Costa Rica. Al considerar la posición geográfica de Panamá con relación a los océanos y mares de la Tierra, se advierte su condición de país marítimo con un mar territorial de 12 millas náuticas, el cual posee extensas costas y fácil accesibilidad a los dos más importantes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Por su posición central en el continente americano y por su delgada configuración ísmica, Panamá ha servido de puente para tránsito y transbordo de hombres y mercancías a través de los siglos, y ha sido el escenario geográfico para la construcción de una gran obra que ha facilitado la comunicación internacional, el Canal de Panamá. Se localiza en el hemisferio norte en la zona intertropical. El territorio de la República de Panamá, con su forma característica de S mayúscula tendida o acostada en el sentido de los paralelos, limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con la República de Colombia y al oeste con la República de Costa Rica. Su superficie es de 75.517 kilómetros cuadrados. Es un país con dos extensas costas: la costa del Caribe con una extensión de 1.287.7 kilómetros y la costa del Pacífico con una longitud de 1.700.6 kilómetros. Es más extensa y sinuosa que la del Caribe. Los cambios esenciales del quehacer histórico de la sensitiva geografía panameña han sido aptos para el tránsito y el enlace intermarino debido a la presencia y conexión de tres fenómenos geográficos: la angostura del istmo, la ausencia de la montaña y la presencia del río Chagres. Comarcas indígenas en la actualidad y las leyes por las cuales se crean. La comarca Emberá de Darién, Ley número 22 de 1983. La comarca Cuna de Madugandí, Ley número 24 de 1996. La comarca Nové Buglé, Ley número 10 de 1997, por la cual se denomina comarca Gunayala a la comarca de San Blas, Ley número 99 de 1998. Comarca Cuna de Huargandí, Ley número 34 de 2000. Concepto de Estado, Nación y Gobierno. Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Nación se ha definido de distintas maneras en diferentes momentos de la historia y por distintos autores, sin que exista un consenso. No obstante, en un sentido actual amplio, es una comunidad poblacional con un territorio del cual se considera soberano y que se ve a sí misma con un cierto grado de conciencia diferenciada de los otros.
Gobierno. Es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así, porque además incluye el poder legislativo, judicial y al órgano electoral. Diferencias entre Estado y nación. Una nación es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes como la historia, la guerra, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Y un Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Elementos que forman un Estado. El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. Posee gobierno, tiene un pueblo, ostenta territorio y está regulado a base en un Estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Elementos de una nación: geografía, lengua, población, etnia y religión. Título primero: el Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá. El artículo 1. La nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. El ministro José Gabriel Carrizo, quien será juramentado como vicepresidente de la República de Panamá para el periodo constitucional 2019-2024, que nació en la ciudad de Panamá y residió en Prenomé. En el 2005 fundó la firma Francés Abogado, fue electo del Congreso del PRD 2012 y 2016. Ministerio de Obras Públicas. Rafael José Saboñe. Nació en Panamá y es miembro de la Cámara Panameña, miembro del Partido Revolucionario y Democrático. Ministerio de Seguridad Pública. Es una institución gubernamental en Panamá el cual está encargada de la seguridad de la nación. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Es un ministerio de la República de Panamá que forma parte del órgano ejecutivo y esta institución se encarga de coordinar y organizar, así también como brindar la ciudadanía en general y en el sector agropecuario. Ministerio de Economía y Finanzas. Es una institución pública de Panamá de órgano judicial. Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la entidad enmarcada de dirigir y coordinar la política judicial y las relaciones diplomáticas de Panamá, o sea que trabaja en coordinación. Ministerio de Comercio e Industria. Es un ministerio de obras públicas que tiene Panamá y forma parte del órgano ejecutivo que se encarga de desarrollar la industria nacional y ejecutar la política del gobierno. Ministerio de Asuntos del Canal. Es una institución gubernamental responsable del Canal de Panamá y también como es la autoridad del Canal de Panamá. Instituciones gubernamentales y oficinas públicas. Es aquella que provee un servicio público a la ciudadanía y enlace el sistema con todas. Son aquellas actividades de una organización sobre las cuales se actúan según las normas Contraloría del Canal y la República de Panamá. Examinan cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas. Es un órgano autónomo de control externo de altos contenidos económicos. Ministerio Público. Es una institución estatal responsable de investigar los delitos, las funciones acusatorias, la defensa del pueblo. Se encarga de demandar, impugnar, insistir o defender ante la Corte Institucional, de oficio o solicitud de cualquier persona, y cuando fuere
procedentes, normas relacionadas con los derechos humanos, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral. Entre las garantías constitucionales tenemos que tienen por objeto reponer las cosas del estado anterior y a la violación o amenaza ante una violación de derecho constitucional. Las acciones garantías proceden en los casos que se violen o amenacen los derechos constitucionales. Las garantías constitucionales que hace referencia a nuestra Carta Magna en el artículo número 200 son: habeas corpus, procede ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual a los derechos constitucionales conexos. Procede a la garantía cuando se vulnera o amenaza los siguientes derechos: guardar reservas sobre sus convicciones políticas, religiosas, fisiológicas o de cualquier otra índole, de la libertad de conciencia y creencia, el no de ser violentado para obtener declaraciones. 2. Acción de amparo. Procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inicio siguiente. No procede contra las normas legales ni contra las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Inicio modificado por la Ley número 2000, publicada el 12 de junio de 1995, antes de la reforma. Este inciso tuvo el siguiente texto: la acción de amparo que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, no procede contra las normas legales ni contra las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. El inciso siguiente: no procede contra las normas legales ni contra las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Repitió. Punto 3. Acción de habeas data. Esta procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos que se refiere al artículo 2 a inicios 5 y 6 de la Constitución. Inciso 5. Solicita sin expresión de causa la información que refiere y es recibida de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se efectúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se incluyen por la ley o por las razones de la seguridad nacional. Inciso 6. A los servicios informáticos computarizados o no públicos y privados no suministren informaciones que afectan la identidad personal y familiar. Inciso modificado por la Ley 26.470, publicada el 12 de junio de 1995 ante la reforma. Este inciso tuvo el siguiente texto: la acción de habeas data que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos que se refiere al artículo número 2, 5, 6 y 7 de la Constitución. Punto 4. La acción de inconstitucionalidad. Mediante el procedimiento de declaración, el tribunal garantiza la primaria de la Constitución, declara que son constitucionales o no por la forma o por el fondo de las siguientes normas que sean impugnadas. Entre las leyes tenemos los derechos legislativos, los derechos de urgencia, los tratados internacionales que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución. Tenemos los reglamentos del Congreso, las normas regionales de carácter general, las ordenadas municipales. Estas son facultades para interponer acción de inconstitución.
tenemos al presidente de la República, al fiscal de la Nación, el defensor del pueblo y el 25% del número legal de congresistas. 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por la JNE. Los presidentes de la región, de acuerdo al Consejo de Coordinación Regional o alcaldes provinciales, con acuerdo de su consejo o materias de su competencia. Los colegios profesionales en materia de su especialidad. Tenemos el punto 5 como la acción popular que procede ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley, contra los reglamentos y normas administrativos y en contra de las resoluciones y decretos de carácter general. Expide el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los locales. Además de esto, tenemos personas de derechos públicos. El proceso de acción popular tiene por finalidad el control jurisdiccional de la Constitución. Puede interponer demandas de acción popular. Entre estas tenemos los ciudadanos peruanos en ejercicio pleno de sus derechos, los ciudadanos extranjeros residentes de Perú, las personas jurídicas constituidas o establecidas en el Perú a través de sus representantes legales, el ministro público. Como punto 6 tenemos la acción de cumplimiento. Procede contra el funcionario renuente a actar una norma legal o un acto administrativo. Esta garantía se deberá entender directamente con el funcionario o entidad encargada del cumplimiento que se solicita. Si ella no fuera conocida o no hubiese corteza de la misma, se debería entender como su superior jerárquico. Una ley orgánica regula el ejercicio de esta garantía y los efectos de declaración de la inconstitución o ilegalidad de las normas. El ejercicio de las acciones habeas corpus y de amparo no se suspenden durante la vigencia de los orígenes de esta sección. Se refiere al artículo número 137 de la Constitución cuando se interponen acciones de esta naturaleza o de la religión de distintos derechos restringidos o suspendidos. El órgano judicial componente examina la responsabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado o emergencia ni de sitio. Derechos individuales. Es un concepto perteneciente al derecho constitucional nacido en la Constitución liberal que surgió la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos que se gozan individuos como particulares o que no pueden ser restringidos por los gubernamentales, siendo por tanto inalienables, inmanentes e impredecibles. Los derechos individuales son el conjunto de condiciones que el Estado debe asegurar a los ciudadanos y ciudadanas de su país, con la finalidad de que vivan bien y estos se puedan desarrollar integralmente. Cuando un Estado se compromete a cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, reconoce que está obligado a respetarlos y a protegerlos de forma garantizada. Ejemplo, derecho a la libertad de expresión. Es definido como un medio para la libre difusión de las ideas. Entre los derechos sociales tenemos que garantizan universalmente, es decir, a todos los ciudadanos por hecho de hacerlo, y como manera caridad o política asistencial, es acceso a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas. Serían el equivalente a los denominantes derechos humanos y segunda generación. Tenemos los económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en lo que desarrollan. Son garantías de la igualdad y la libertad reales. Pues la libertad no es posible si es imposible ejercerlas por condiciones materiales de existencia. En el título número 3 tenemos los derechos y deberes individuales y sociales del artículo 17 a la página 130. Capítulo 1.
Garantías fundamentales del artículo 17 a la página 55. Capítulo 2. La familia, artículo 56 a la página 63. Capítulo 3. El trabajo, del artículo 64 a la página 79. Capítulo 4. Cultura nacional, del artículo 80 a la página 90. Capítulo 5. Educación, del artículo 91 a la página 108. Capítulo 6, que habla de la salud, de la seguridad social y asistencia social, del artículo 109 al artículo 117. Capítulo 7, que habla del régimen ecológico. Tenemos del artículo 118 al artículo 121. Capítulo 8, que habla del régimen agrario.